compañeros, muy buenas tardes. Ay, perdón. Mm, eh, en este momento estamos invitándolos a esta conferencia número 31, Criaturas Mecánicas. Es un tema importantísimo y en esta página de Universo Interior pues siempre brindamos estas conferencias para que la persona pueda por sí misma, a través del trabajo práctico, conectar con su conciencia y puede a través de realizar bastante trabajo individual, llegar a despertar su conciencia. Conectar primero con su ser es lo importante. Realmente no hay un maestro externamente, no hay un líder, no pedimos que nos sigan como tal, y el objetivo es que cada quien se siga a sí mismo o siga a su propio ser. No se cobran, no tienen ningún valor como tal, son totalmente gratuitas para que pues lo tengamos siempre en cuenta, ¿no? Hoy vamos a ver este tema que es súper importante y que nos va a hacer caer en cuenta realmente lo inconscientes que todos nosotros en este momento estamos y que realmente nunca hemos hecho un trabajo seriamente por nosotros mismos. Entonces, antes de iniciar igualmente con esta conferencia, voy a compartir rápidamente en algunos grupos para las personas que quieran de pronto participar en la transmisión. Y igualmente esto queda guardado en el canal y se sube a la página de YouTube. ¿Listo? Entonces vamos a compartir rápidamente por acá. Me van confirmando por ahí si se escucha bien y si la imagen está bien. Ya. Por acá. ¿Listos? Bien. Entonces, bienvenidos a todos los que van ingresando de pronto. Vamos a iniciar ahora sí con este tema. Y es muy importante que nosotros comprendamos que nosotros realmente somos unas criaturas, ¿sí? Realmente en nuestro interior hay muchos defectos psicológicos, hay muchos yoes, hay muchas maneras de ser de nosotros mismos que no podemos observar, que no logramos autoobservar o que ni siquiera nos da las ganas o no hacemos el esfuerzo de empezar a una autoobservación seria y sincera. Entonces estas criaturas que son totalmente mecánicas se manifiestan en nuestro interior. Nosotros realmente no tenemos control de nuestra existencia, siempre repetimos lo mismo y siempre estamos gobernados por esa ley de la recurrencia. Entonces, si una persona revisara toda su existencia, todos los días que pasan de su vida, siempre repite lo mismo. Piensa lo mismo, siente lo mismo, desea lo mismo, habla lo mismo, hace lo mismo, eventos, situaciones, todo sucede de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hay un cambio interno, porque no hay un cambio radical y porque la persona no desea autoobservarse. Entonces, cuando la persona no hace el esfuerzo de mantener el estado de la autoobservación, vive repitiendo siempre lo mismo. Entonces, se haría de cuenta que su vida es totalmente mecánica. Y todas las personas buscan transformar su existencia, buscan despertar su conciencia, pero lastimosamente no todas las personas que anhelan eso quieren trabajar sobre sí mismas. Entonces, como dicen por ahí, como el temario lo explica, realmente la felicidad del espíritu no se le podría negar a nadie, pero para llegar hasta ese punto tendría que hacerse un trabajo sobre sí mismo a través del trabajo de la muerte psicológica, a través de la autoobservación. Entonces tendríamos que empezar a observar todas esas formas de ser de nosotros mecánicas, absolutamente mecánicas,
de maneras inconscientes que nosotros queríamos que esas formas de ser son conciencia. Queríamos que esas formas de ser son buenas, son correctas. Pero cuando empezamos a mirar nuestro interior, cuando empezamos a hacer el esfuerzo de autoobservarnos, vamos a darnos de cuenta que siempre estamos siendo manipulados por cualquier defecto. Puede ser un defecto de ira, podemos estar identificados con lujuria o detalles. Principalmente van a ser detalles los que van a estar manifestándose en esos momentos. Podemos tener estados de alegría, podemos tener estados de benevolencia, creo que es así. Tenemos estados de crítica y así sucesivamente vamos cambiando de un yo a otro defecto, a otro yo y después otro y otro y otro. O sea que en nuestro interior solamente somos una marioneta, ¿sí? Nuestra personalidad hace que o deja que se manifiesten todos los defectos de acuerdo a como ellos quieran, de acuerdo a lo que ellos deseen. Entonces, por la misma falta de autoobservación que nosotros tenemos, ¿sí?, no nos damos de cuenta que todo lo que realizamos se hace de manera mecánica. Una persona, si se autoobserva al momento de levantarse, se podría dar de cuenta que siempre hace el mismo movimiento, siempre dice lo mismo, hace el mismo gesto, siente la misma pesadez, piensa la misma vaina cuando se levanta, ese mismo momento, se va a dar de cuenta que es mecánico, que no hay conciencia. Pero si se empieza a autoobservar o hace una pequeña retrospección, va a darse de cuenta de esos detalles que se han repetido en ese instante, que se repitieron ayer, que se repitieron antier, y así toda su existencia se han repetido. Entonces todo lo que se repite siempre vienen siendo esos hábitos, esos vicios, esos deseos, pensamientos, palabras y muchas cosas más que cada uno va a ir empezando a observar, va a ir empezando a comprender, ¿sí? Necesitamos volvernos serios, dejar la negligencia, que es dejar de ser desorganizados, indisciplinados, pero eso tiene que cada uno estudiarlo sobre sí mismo. Realmente, ¿qué es lo que genera que uno sea tan desordenado? Uno debe estudiarlo en sí mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que generalmente lo hace fascinar, identificarse y salirse del estado de la autoobservación o el estado de la conciencia? ¿Qué es lo que busca sacarlo a usted siempre, mecánicamente, que siempre termina dormido? Y ahí empezaríamos nosotros a buscar las maneras para hacer ese cambio, ¿sí? Para generar una nueva manera de reaccionar desde la conciencia, ¿sí? Esos actos mecánicos que tenemos en nuestro interior solamente van a cambiar y se van a transformar cuando el defecto muere, cuando lo observamos y lo eliminamos, cuando nos negamos a lo que el defecto desea. Entonces allí es cuando empezamos a ver un cambio radical o graduativamente, y eso nos va a permitir dejar de ser personas máquina. Hay que comprender que realmente nosotros no tenemos esa individualidad sagrada. Solamente tenemos nuestro 3% que va a hacer el trabajo de empezar a ver todas esas multiplicidades de máquinas que hay en nuestro interior. Cada defecto que hay en nuestro interior es una persona máquina, ¿sí? Es una persona que siente, que piensa, que desea, que habla y que genera movimientos y tiene instinto y tiene sexo, ¿sí? Entonces vamos a dar ejemplos. Una persona que tenga en su interior no sé, un defecto vamos a hablarlo como para que sea más comprensible, un defecto homosexual, un ejemplo. Si alguien habla sobre eso y está atacando ese tipo de orientación, pues, inconsciente, el defecto homosexual en el pensamiento va a decir, oiga, esto es incorrecto, estas personas están siendo injustas. En el sentimiento se va a sentir atacado. En la palabra podría estar mirando mal a la persona y hasta defenderse o defender ese argumento o defender esa forma de ser inconsciente. Entonces ahí vamos a darnos de cuenta cómo esa maquinita en nuestro interior
nos hace reaccionar, nos manipula simplemente para que nosotros hagamos lo que el defecto quiere. Entonces, si alguien dice que esa música está bien fea y que no me gusta, por ejemplo, el defecto que le gusta tal música podría decir también, reaccionar en su mente, que estas personas no saben de música. Podría en su sentimiento, en su emoción, sentir un ataque, un fastidio, un rechazo. Podría en el verbo expresar un odio, un resentimiento o hasta una palabra agresiva, y en sus expresiones, obras, podría llegar hasta los golpes. En su instinto podría tener un montón de reacciones dependiendo de la ira que tenga, de todos los defectos que se vayan interponiéndose entre la persona. Entonces vamos a darnos de cuenta que ahí reaccionó otra máquina en nuestro interior. Y así sucesivamente van cambiando un defecto, después llega otro, después llega otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y por eso mismo tendríamos que estarnos cuestionando todo lo que estamos diciendo, haciendo, pensando y sintiendo, ¿sí? Ahí está el cuaternario, pero cuestionándonos en el estado de conciencia, en el estado de autoobservación, ¿sí? Si yo realmente sé que esta acción que voy a cometer me va a fascinar, me va a identificar y me va a quitar tiempo, me va a quitar fuerza, entonces lo que yo debería de hacer es observar qué es lo que me está llevando hasta ese punto. Entonces, si yo observo que mi emoción siente unas ganas de estar cerca de esa persona, yo observo esa fuerza y tengo que empezar a morir a los detalles que voy viendo. Son pequeños, ¿sí? Pero si yo veo que esa persona me cae muy mal y que yo me quiero alejar de ella, no quiero que se me acerque, yo debo de observar esos detalles de rechazo, porque hay una máquina en mi interior, hay un defecto que busca generar una mala relación con los demás. Pero todo esto no sería imposible, ¿sí? Porque si la persona no quiere autoobservarse, jamás va a lograr un cambio radical, jamás va a despertar su conciencia, jamás va a conectar con su propio ser divinal. Entonces, lo importante de esto es que la persona haga el esfuerzo, cambie sus hábitos, cambie sus vicios, cambie sus formas de pensar, de sentir, de actuar, de obrar, y que haga un cambio radical. Claro, eso será graduativamente, pero si no se lo propone no lo va a lograr, ¿sí? Porque si la persona realmente anhela hacer algo diferente, buscar a su ser, pues sacrifica lo que tenga que sacrificar, sacrifica lo que realmente lo está manteniendo en un estado de negligencia, en un estado de pobreza interior. Y todos estamos en ese momento, pero es importante por eso mismo revisar nuestra personalidad. Nos damos de cuenta, nuestra personalidad nos identifica con todo, nos fascina con todo. Entonces nuestra personalidad siente que es muy importante buscar el dinero. Y es interesante que nosotros veamos que ese yo tiene que morir, ¿sí? Pero también hay que tener realmente un dinero, porque hay que tener unas responsabilidades y cumplir con esas responsabilidades. Pero la conciencia lo va a organizar conscientemente. Si yo le dejo esa organización al defecto, tarde o temprano eso va a caer en algún conflicto, en algún error, o voy a terminar perdiendo el dinero porque yo no comprendo realmente aún cómo es el verdadero manejo del dinero conscientemente. Entonces sería manipulado por otro efecto. Por eso es importante que cada uno reflexione sobre sus formas de ser. Nosotros sentimos que somos buenas personas, que somos correctos. Es más, llega un punto en el que las personas nos sentimos que somos conscientes. Entonces, el pensar de nosotros que somos buenos, que somos justos, que somos conscientes o que actuamos correctamente, va a generar en nosotros que estemos en un estado de conformismo y que realmente no hagamos un cambio interno. ¿Por qué? Cuando una persona siente que es buena, cuando una persona piensa que es consciente o cree que es justa y que es virtuosa, pues no se cuestiona nada de lo que realmente es. Entonces no ve la cruda realidad de lo que realmente es. Diablos, somos puros diablos, demonios en nuestro interior. Somos puras máquinas internas. Entonces realmente la conciencia viene a ser un trabajo serio,
un trabajo riguroso y radical. Entonces la conciencia no va a dejar que en nuestro interior afloren o se mantengan esos defectos de sentirnos muy buenas personas o de sentirnos muy conscientes, porque eso nos va a estancar. Entonces es importante que podamos reflexionar eso. Ahorita terminando esta conferencia vamos a hacer una pequeña práctica para ver en nosotros nuestros estados mecánicos, para poderlos observar y eliminar y buscar un plan para que eso mecánico que estamos realizando no vuelva a suceder y lo podamos cambiar conscientemente. Que cuando llegue el momento en el que yo voy a volver a hacer esa acción, donde me voy a volver a dormir, teniendo tiempo para hacer una práctica, donde voy a volver a coger el teléfono, teniendo tiempo para cumplir mi labor del fogueo, de la conferencia o de la práctica, si yo comprendo que realmente ahí estoy perdiendo mi tiempo, que ahí estoy perdiendo mi energía y mi fuerza y mi ánimo, yo voy a sacrificar eso. Pero lo sacrifico porque yo siento que realmente es importante. Si ustedes realmente no ven que eso es importante sacrificarlo, ¿por qué lo irían a hacer? Claro, de pronto eso ya está en la responsabilidad de cada uno, porque al final de cuentas todo este mundo externo lo que busca es que nos olvidemos del ser. Entonces no importa qué cosa tan insignificante que sea, eso le está quitando el tiempo a uno para buscar a su ser. Eso le está quitando el tiempo porque no se está autoobservando, porque no está comprendiendo realmente cómo está siendo manipulado por defectos, yoes ocultos que no está observando. Entonces es difícil que la persona realmente sienta la necesidad de cambiar, porque estamos conformes, porque estamos cómodos, porque sentimos que más adelante el trabajo lo vamos a realizar cuando tengamos más tiempo, cuando tengamos dinero, cuando la situación ya esté arreglada. Pero realmente el ser lo que le interesa es que trabajemos aquí y ahora, en el instante mismo. Entonces, muchas personas vivimos en autoengaño, vivimos en esos estados de justos, virtuosos, de buenos y conscientes, y esos son estados de mitomanía. Y acá mismo nos dicen, el mitómano, lastimosamente, es un ser que vive en el lodo, es un ser simplemente manipulado por sus propios yoes, es un títere. Es un títere que no tiene una realidad en otras dimensiones. Es un títere que vive simplemente por vivir. Y que aunque crea que está despertando la conciencia con una creencia, en este caso, en este conocimiento, pues está perdiendo su propio tiempo, se está autoengañando. Entonces es importante que nosotros nos quitemos la venda del autoengaño, que veamos realmente lo que estamos realizando en el sacrificio, en la muerte y en el nacimiento espiritual. Y que comprendamos que realmente nosotros sí somos criaturas mecánicas, sí somos personas máquinas, que no tenemos un centro de gravedad de la conciencia, porque siempre vivimos en un estado de inconsciencia, en otro momento estamos un poquito conscientes, después nos olvidamos de nosotros y volvemos a la inconsciencia, y así el trabajo no va a rendir. Entonces es importante que una persona, si realmente quiere avanzar, si verdaderamente quiere transformar su vida, sus situaciones, salirse de la mecanicidad, de la recurrencia, de todo lo que siempre viene sucediendo día por día y que más adelante vendrá a repetirse también igualmente, pues debe hacer un trabajo de muerte psicológica. Entonces nos brindan que podríamos realizar esa práctica de retrospección. Cada uno va a ver la necesidad en algún punto, en algún momento, de realizar esta práctica. A esto le podríamos llamar también como hacer un balance. Y esos balances es para medir nosotros en el día, en cualquier momento, en cualquier situación. Si yo acabo de salir a la calle y vuelvo, pues si deseo hacerlo, podría hacer una retrospección o hacer ese balance y ver en mi interior qué es lo que se me movió, qué pensé, qué sentí, qué deseé, qué dije, qué hice, y eliminar todos los detalles, por más pequeños y sutiles que sean, porque allí está la sabiduría atrapada, y allí es donde yo voy a empezar a ver lo dormido que yo estoy, lo identificado que estoy. Entonces, solo basta con mirar una pequeña parte del día, solo una pequeña parte, y ahí es donde podremos empezar a ver realmente nosotros lo dormidos que estamos. Entonces, es muy difícil que uno se mantenga en autoobservación,
Simplemente con que veamos un objeto, una persona, escuchemos algo, nos digan algo, miremos algo, toquemos algo, o olamos o olfateemos algún olor, agradable o desagradable, ya en nuestro interior todas las máquinas que tenemos empiezan a reaccionar. Entonces sale la ira, sale el miedo, sale la pena, sale la crítica, sale el juicio, sale la lujuria, la codicia, pero en detalles chiquiticos. Pensamientos, orgullos, vanidades de todo tipo. Entonces es importante que salgamos del autoengaño. Son tan inteligentes las máquinas en nuestro interior que toman este conocimiento y aún así nos identifican y nos fascinan con el mismo conocimiento. Si yo comprendo que la autoobservación consiste en estar viendo mi interior y matar todo lo que se manifieste, sin importar lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, o es más, sin importar si es el conocimiento mismo. Entonces yo voy a empezar a darme cuenta que tengo charlas internas sobre el conocimiento, que tengo pensamientos sobre el sacrificio, que tengo imaginaciones sobre lo que voy a hacer más adelante, el proyecto que tengo, la conferencia, los compañeros, la pegata. Entonces ahí ya estoy identificado. Ahí estas máquinas están tomando el conocimiento, me hacen sentir que estoy avanzando, que soy consciente, porque me hacen decir que soy consciente, me hacen pensar que soy una persona consciente. Y por eso mismo aquí hay que comprender que la mejor manera de pensar es no pensar absolutamente nada. Hay que reflexionar y eso se logra en la meditación o cuando yo comprendo que en mi interior está sucediendo algo que no es consciente. Y yo me doy de cuenta que eso que estoy diciendo, ahí hay un detalle de orgullo o de crítica hacia alguien. Que cuando yo hago este gesto, no sé, cualquier gesto, ese gesto que yo hice, ese movimiento que yo hice, hay un detalle de ira, de hipocresía, pero yo lo tengo que observar en mí, que si los demás están haciendo cualquier otra cosa y que también se le están viendo los yoes, no importa, yo tengo que observar eso es en mi interior. Ahora, que si sale cualquier pensamiento, sin importar qué, lo debo eliminar, lo debo de sacrificar, que porque es muy bonito, que porque es lo más importante, que porque mi familia, que porque es el conocimiento, madre mía, mátame esto yo. Y ahí voy a darme cuenta que ya empiezo a hacer un cambio verdadero en mi interior. Dejaré de ser máquina cuando el ser empiece a estar más presente en el instante, cuando uno se haga cada vez más consciente del estado de autoobservación, en el silencio, en la relajación y en la calma. No se trata de un estado de pasividad, de quietud, de pereza, no. Se trata de un estado de calma a través de la muerte psicológica. Todo lo que lo tensiona a uno y lo distrae, siempre se le pide muerte. Siempre, sin importar qué sea, se le pide muerte. Obviamente, a medida que vamos avanzando, vamos comprendiendo qué detalles, qué defectos se me están manifestando a mí. Y voy viendo, esto es de tal defecto, esto es mitomanía, esto es orgullo, esto es fanatismo, pero lo estoy viendo en mi interior. Y ese es el trabajo. Y ahí voy a empezar a ver que mis reacciones van cambiando y que ya no reacciono como siempre de manera mecánica. Ya no me dejo gobernar por lo que hagan los demás, ¿sí? Por lo que me hagan sentir los demás. Entonces ya me voy dando de cuenta que ya no vuelvo a entrar en conflicto con tal personaje, porque ya en mi interior lo que se va a manifestar, lo que quiere volver a caer en esa tentación de pelear, pues yo lo estoy viendo y lo estoy eliminando. Y si no, vuelvo y peleo con el compañero o con la compañera y termino repitiendo lo mismo de manera inconsciente. Entonces es importante que salgamos realmente de ese estado de buenas personas, de correctos, de justos y de conscientes, y que veamos que realmente nosotros somos inconscientes en todo. Es muy fácil perder la autoobservación, la vigilia, porque todo nos identifica. Pero el esfuerzo que uno hace para volver a estar en autoobservación, eso es lo que nos va a permitir hacer un cambio. Y si ustedes hacen un balance o una retrospección, que sería recomendable que le hicieran a sí mismo en el instante, que ustedes vieran qué fue lo que los sacó a ustedes de ese momento, de esa acción que están realizando, de, no sé, lavar platos, de bañarse, de tender la cama, de lavar la ropa, de cualquier cosa. Por más mínimo oficio o lugar donde estén,
no debemos de perder la autoobservación, y para eso mismo vamos a estar haciendo esas pequeñas retrospecciones ahí en el instante mismo, para no llegar en la noche y hacerle retrospección y de pronto no recordar bien todo lo que se manifestó. Entonces, si yo quiero ver un poco más el avance, pues esto ya es una recomendación mía, ¿no? Ustedes pueden hacer el balance mismo ahí después de haber terminado esa acción, o después de haber terminado el mediodía, o la tarde, ¿sí? O sea, hacer un balance terminado al mediodía, ustedes hacen y midan qué es lo que sucedió en todo ese, desde la mañana hasta el mediodía. Ya después trabajan y hacen el balance y el mediodía hasta la tarde, y después de la tarde a la noche. O ahí mismo en el instante, ustedes se dan de cuenta que se les fue la paloma, que el defecto los llevó por allá a una cueva, no saben a cuál. Entonces hagan una retrospección rápidamente ahí, vean qué es lo que los llevó, que se dieron de cuenta que solamente con ver la pared hubo una charla interna, y a esa pared le generó que nosotros termináramos por allá 15 minutos identificados, fascinados. Entonces ahí perdimos bastante energía. Pero si yo hago esa retrospección, veo mis mecanicidades, empiezo a darme cuenta que ya no me voy a identificar pues tan fácilmente como antes, pero obviamente el trabajo va a ser todo el tiempo haciendo el esfuerzo, y haciendo el esfuerzo de vivir en el instante, sin llegar a caer en esos estados de autoengaño. Y si estamos en el estado de autoengaño, para eso mismo vamos a meditarlo ahorita, porque realmente necesitamos ver esos avances en nosotros, ver que realmente nosotros anhelamos buscar al ser, y para eso hay que empezar a morir. No habría otra manera, otra razón de existir, sino es morir. ¿Listos? Bien. Entonces vamos acá a escribir las dos preguntitas que yo puedo sacar para hacer esta práctica como tal. A ver. Entonces cada uno va a estudiar en su interior detalles de la personalidad. Es importante que veamos nosotros nuestros hábitos, nuestras manías, nuestros vicios, nuestros placeres y temores, porque hacen siempre parte de nuestra personalidad. Y si nosotros no sacrificamos eso, vamos a seguir fascinados con el conocimiento o con la vida, pero sin practicarlo. Entonces, ¿de qué le servirá a una persona escuchar esto, hablar de ello, si no lo practica? Simplemente se estaría autoengañando. Vamos a escribir acá el autoengaño. Listo, vamos a hacer entonces la práctica. Vamos con las preguntas. La primera es: ¿por qué pienso que soy bueno? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Ustedes se hacen esta pregunta internamente. Van a tratar de concentrarse en su corazón o en el silencio, ¿sí? Y ustedes se van a dar de cuenta que el interior va a empezar a responder, la mente principalmente. Podría decirles, no sé, es un ejemplo, esto es un ejemplo para que los tengamos como más en cuenta. Entonces yo me hago la pregunta, bueno, ¿por qué soy bueno? ¿O por qué creo que soy buena persona? Un ejemplo, ¿por qué creo que soy buena persona? Acá. Entonces la mente les diría, no, es que yo soy muy amable. Ah, listo. Ese que dice que es amable, ese es un yo. Ese es un defecto. Y ese tiene que morir. Entonces, ¿qué hacemos con el que dice que es amable? Madre mía, mátame este yo. Lo eliminamos. Sin importar lo consciente que pareciera esa respuesta. Tiene que morir. Porque la conciencia es silencio. La conciencia no le va a responder a uno, pues que yo soy importante. No. ¿Por qué pienso que soy buena persona? No, es que yo soy muy cumplido con el sacrificio. Ah, listo. Madre mía, mátame este yo. Ese es otro detalle. Aunque parezca muy consciente y hable del conocimiento, tiene que morir. Otra vez, bueno, ¿yo por qué pienso que soy buena persona? Ah, es que yo hago bastante sacrificio. Listo. Ese también tiene que morir. Todo lo que la mente le vaya respondiendo a uno. Es más, si ustedes
pueden también hacer una retrospección mientras están haciendo esta pregunta, una escena donde ustedes actuaron de manera buena y ustedes van a ver que hay detalles que están ocultos y que esos detalles en su interior ocultan otras cosas que son más perversas y más pesadas y que cada uno va a profundizar ya en su individualidad, ¿no? Personalmente, eso ya es más personal. Bien, esa es la primera pregunta que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué pienso que soy buena persona o por qué creo que soy buena persona? Y vamos a reflexionarlo unos 5 minuticos. Es un poquito de tiempo, pero es lo necesario. ¿No tiene otro? Bueno, entonces vamos a poner acá el tiempo. Solo 5 minuticos que vamos a reflexionarlos. Ustedes pueden usar un cuadernito si desean hacerlo para profundizar las respuestas que le vayan dando. Lo importante que es que todo lo que responda a la mente o la emoción que sienta que uno es muy importante, muy buena persona, tiene que ser sacrificada, o sea, madre mía, mátame este yo. Sin importar la respuesta que parezca más consciente, madre mía, elimíname este defecto. ¿Listos? Ay, caramba, perdón. Ya, entonces vamos a poner acá los 5 minuticos. Ya.
van esos 5 minutos. Bien, entonces, como les digo, es importante que cuando ustedes hagan esa pregunta, sin importar toda respuesta que aparezca en el interior, todo sentimiento, toda reacción instintiva o tensión, la vamos a eliminar y el objetivo pues se pueden concentrar nuevamente en el corazón y hacerse la pregunta y que nuevamente si salen respuestas, salen emociones, salen tensiones, les vamos pidiendo muerte. ¿Listos? Ahí vamos a empezar a ver realmente que todo lo que creemos ser nosotros son puros conceptos, como nos moldearon los demás, como la familia nos dijo que tocaba hacer. Eso hace parte de nuestra personalidad, ¿sí? Hace parte de nuestra imitación que hemos pues, hecho desde que hemos sido niños y que en este momento eso viene desde allá. Pero entonces cada uno lo va a ir trabajando en su propia meditación. Entonces, vamos entonces con la segunda pregunta. De igual manera, el mismo ejercicio, se hace uno la pregunta y toda respuesta de la mente, toda emoción que se manifieste o toda tensión, pues le vamos pidiendo muerte, ¿no? La siguiente es... ¿por qué siento que soy consciente? ¿Sí? Es una pregunta que va a hacernos caer en cuenta que la conciencia realmente es espontánea, que la conciencia no se podría ponerse a responder como, no, es que yo ya desperté la conciencia, no, es que yo ya he hecho este trabajo, es que yo llevo tanto tiempo, es que yo hago esto, hago lo otro, no. La conciencia está en el silencio mismo. Entonces, si yo logro llegar al silencio, comprenderé realmente que todo lo que yo creía que era conciencia son conceptos. Entonces, ahí, todo lo que me responda a mi mente, la emoción que se manifieste o las tensiones del cuerpo que se lleguen a dar, las vamos a eliminar. ¿Listos? ¿Por qué siento, por qué creo, por qué pienso que soy consciente? Vamos entonces a iniciar 5 minutos. Ya. Podemos tomar una escena también donde nosotros hayamos sentido, pensado de nosotros que estábamos conscientes en ese momento. Y ahí vamos a revisar, hacernos la pregunta y ver realmente si había conciencia o no había conciencia. ¿Listos?
bien. Entonces ahí hemos hecho esos 5 minutos. Ya sería en este punto que hiciéramos otra pequeña reflexión. Esto ya es más que estamos dispuestos a sacrificar de nuestros hábitos, a sacrificar de nuestros vicios, de nuestras formas de ser. Realmente estamos dispuestos a sacrificar ese placer de mirar el celular, ese placer de dormir de más, ese vicio de siempre estar chismoseando, de estar criticando, de ese hábito mecánico de siempre vivir desorganizados. Si realmente seguimos de esa manera y no cambiamos nuestras formas de actuar como siempre hemos actuado, pues jamás vamos a despertar la conciencia, porque no hay conciencia, por eso mismo no se va a despertar. Pero si queremos hacer ese cambio de todo lo que nos mantiene mecánicamente nuestra existencia diariamente y hacemos un cambio en una cosa de esas, y nos hacemos conscientes, ahí tendríamos la voluntad y ahí habrían cambios grandes que se verían plasmados en un trabajo más revolucionario, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno. Realmente esta conferencia lo que invita, tanto para mí, principalmente como para ustedes, es a que veamos la necesidad de dejar de ser máquinas, dejar de ser automáticos. Siempre hacemos las mismas cosas, siempre nos desenvolvemos de la misma manera, las mismas reacciones y nunca nada cambia. Y lo que podría cambiar es que una persona se empezara a autoobservar de manera seria y sincera y que hiciera sus trabajos sacrificando lo que realmente sabe que debe sacrificar. De resto, pues caeríamos en el autoengaño y creeríamos que estamos avanzando, pero realmente no estamos haciendo ningún trabajo. ¿Listos? Bien, vamos a mirar acá los comentarios, a las compañeras y compañeros que escribieron. No sé si se alcanza a ver. Vamos a moverlo así para que se vean todos los comentarios. Tere, nos estáis saludando. Buenas tardes a Tere. Sí. No es fácil matar a los demonios. Estoy trabajando en el yo de las compras y siempre termino comprando de todo. Hacer el balance en periodos cortos para pedir muerte a cada efecto que se presente. Sí. Y en ese caso, pues tú tendrías, también otra recomendación, ¿no? Ver realmente el origen. Eso también es algo que un compañero y compañeros pues siempre han tratado de como inculcar, es llegar a ese origen de ese detalle, ¿no? En cambio, ese ejemplo de que tú dices del defecto que le gusta estar comprando, ahí podríamos ver detalles del derroche, de la vanidad, puede ser, es un ejemplo, ¿no? Puede que no sea eso, estoy viendo como un ejemplo, ¿no? Y tendríamos que verlo en nuestra existencia. Realmente cuando nosotros teníamos 7 añitos o menos en nuestra infancia, nosotros tendríamos que haber tomado el ejemplo de alguien para nosotros llegar hasta ese punto de que nos guste estar comprando, que veamos la necesidad de estar comprando cualquier cosa. Entonces podríamos, no sé, dar un ejemplo, que nuestro padre haya sido una persona que guardara su economía, pero que nuestra madre fuera la que le gustara estar de compras y siempre nos compraban cosas a nosotros también. Entonces podríamos verlo de esa manera. En nuestra existencia, que es totalmente mecánica y rutinaria y repetitiva, tenemos cuadros, ¿sí? Y en estos cuadros siempre se han repetido las mismas circunstancias, los mismos eventos. Debemos de, esto ya es como una recomendación, de ver desde aquí y ahora, en este punto, en una meditación, en qué momento se ha manifestado ese efecto, en qué otro momento, hasta llegar al punto inicial del origen y ver ahí qué fue realmente lo que provocó que yo le cogiera el gusto, el placer, que yo me identificara y creara ese efecto de las compras. Eso lo puede hacer con cualquier otro defecto, con un defecto de la masturbación, con un defecto de la fornicación, hasta el punto que uno más pueda recordar hacia atrás, ¿sí? Que ya después, eso se lo mostrarán a uno de pronto, en el astral, para que tome otras escenas y las pueda meditar. Pero es importante que realmente esos defectos que sabemos que nos quitan tiempo, que nos
quitan la fuerza, que nos quitan el ánimo para practicar, son los que hay que empezar a trabajar de primeros, porque son hábitos, son personalidades. Y la personalidad lo que busca en esta obra es estancarnos, porque la personalidad no va a autorrealizarse, el que se va a autorrealizar es el ser, es la conciencia, y no la personalidad y tampoco los yoes. ¿Listos? Bueno, compañeros, eso es lo que yo les puedo aportar y pues bueno, tratar de brindar con esta conferencia. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más o eso sería todo por hoy. Nos vemos, hoy es que lunes. Hoy si no estoy mal hay práctica en la noche, igualmente ya compartimos en la página. ¿Listos? Pues nada, muchísimas gracias. Espero que esto les pueda servir tanto a ustedes como para mí, para poderlo llevar a la práctica y a la reflexión. ¿Listos? Pues gracias. Hasta luego. Tere y a todos. ¿Listos?